En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, centrándome en la confirmación de la ruptura que hemos visto estos últimos días. Seguiré comparando el comportamiento de Solana versus el comportamiento de Ethereum para ver qué podemos esperar de ambos activos. Y haré un análisis de la última hora del SP 500, contrastando qué está ocurriendo en la bolsa estadounidense en comparación a criptomonedas y viendo qué podemos esperar de cara a las próximas semanas. Bueno, empezando por la última hora de Bitcoin, vamos a tratar diferentes activos, todos importantísimos. Ayer, literalmente, confirmamos la ruptura por debajo de la zona de soporte. Simple. Esto es una confirmación. El precio cerró, rompió y durante la jornada de ayer confirmó dicha ruptura. Esto significa que Bitcoin tiene que hundirse hasta los 70.000 o por debajo de los 70.000 o que tiene que llegar a algún nivel determinado. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ahora con la información que tenemos, sí, es cierto, podemos esperar que el precio vuelva a tocar o a testear ciertos niveles de soporte, ya que el precio cuando rompe un soporte acostumbra a testear soportes anteriores. Sin embargo, tenemos que ver cómo llegamos a esa zona de soporte. Simplemente porque con la info que hemos tenido recientemente hemos podido ver que el precio rompía el soporte. Con la info que tenemos ahora podemos confirmar que lo más probable es que el precio busque el siguiente soporte. Ahora bien, ¿cómo llegaremos a ese soporte? ¿Llegaremos en una condición tan bajista o tan fuerte a la baja que seguramente romperemos dicho soporte siguiente, que por cierto es la zona de los 72.000 aproximadamente? ¿O lo haremos dentro de una estructura de desaceleración? Es decir, pues seguimos cayendo y vamos formando una especie de cuña o de canal. Hombre, no es lo mismo llegar a un soporte con fuerza que llegar a un soporte con una estructura de cuña. ¿Llegaremos habiendo hecho algún tipo de pullback? Por ejemplo, ahora atacar la anterior zona de soporte para confirmarla como resistencia. ¿O por el contrario, formaremos un pullback más abajo o no formaremos ningún pullback? Todo esto son incógnitas que podríamos ponernos a especular y a inventar, pero ciertamente no tenemos data e información suficiente. ¿Por qué? Pues porque no se está formando ningún patrón claro. Lo único claro que tenemos es que lo que podemos esperar es que el precio, con una probabilidad mayor que cualquier otro escenario, durante las próximas 2 semanas contacte con esta zona de los 72.000, 73.000 aproximadamente. Luego, como he comentado, hay formas y formas. Por ejemplo, para que veamos un ejemplo, no es lo mismo romper máximos históricos de esta forma, como se hizo a finales del año 2020, que romperlos como se hizo a mitades del año 2021. ¿Cuál es la diferencia entre esta forma de romper y esta forma de romper? Hombre, pues es claro, ¿no? Lo que es claro es que aquí íbamos con bastante fuerza, algún pullback, bastante fuerza y algún pullback, y aquí la forma a través de la cual rompíamos los máximos anteriores era a través de una estructura de cuña, a través de un patrón de desaceleración, es decir, un patrón de giro. En el momento en el cual empezamos a ver este tipo de estructuras, podemos esperar un giro, que es lo que terminó ocurriendo. Podéis ir, lo mejor de todo es que podéis ir a los vídeos del año 2021 y lo veréis. El tema es que actualmente sabemos que lo probable es atacar estos niveles, los 72.000 aproximadamente, pero no sabemos el cómo. En el momento en el cual vayamos viendo el cómo, podremos determinar, oye, cuidado, buen momento para buscar zonas de compra en este punto porque las condiciones o el cómo estamos llegando a esta zona indican que podemos ver un rebote. Y este rebote ya sí que sería determinante porque en términos semanales lo que formaríamos es un pullback hasta los máximos anteriores, como hemos hecho 4 o 5 veces ya durante todo este mercado alcista y como se hace en cualquier otro mercado alcista o bajista, para luego buscar una clara continuación que pueda llevar al precio de Bitcoin, pues no lo sé, 115, 20, 30, 40, 50, no tengo absolutamente la menor idea. Esto es con la información que tenemos ahora, cuidado. El primer paso es el entender esto que he comentado, es el entender que ya hemos confirmado la ruptura del soporte y ahora lo más probable es atacar esta zona. El segundo paso es focalizarnos
en el cómo se van desarrollando los acontecimientos. El tercer paso es focalizarnos ya también en la ruptura de la Bull Market Support Band en términos semanales. Ayer, ¿qué es lo que comentamos? Si el día de ayer confirmamos la ruptura por debajo de la zona de soporte, tendremos la potestad de empezar a pensar que el precio puede cerrar por debajo de la Bull Market Support Band, lo cual indicará un pullback en términos semanales, es decir, no indicará una pequeña caída de Bitcoin, pues como la que hemos visto ahora, desde los máximos hasta los mínimos del 25%, con lo cual afectando prácticamente solo a gráficos diarios. El gráfico diario está claramente afectado, yo creo que lo podemos ver claramente. Si el precio esta semana rompe y cierra por debajo de la Bull Market Support Band y la semana que viene confirma, sí que entonces estamos en disposición de ver qué es lo que ocurre en términos semanales, pero sin ninguna duda y con la mayor de las probabilidades, la zona objetivo será esta zona de aquí. Pero bueno, es todo ir paso a paso y punto por punto. Antes de pasar a comentar temas importantísimos referente a Ethereum, a Solana, que forman parte activa de lo que podemos esperar respecto a las próximas semanas, antes de hablar del SP500, vamos a tratar un par de métricas muy rápidas. Fear and Greed Index de Bitcoin está literalmente en el nivel de 10. Es un nivel que se alcanza más bien poco. El miedo en Bitcoin no es tan habitual. Es cierto que es muy reactivo, es muy impulsivo, por así decirlo, y la gente en criptomonedas pasa del miedo a la avaricia de forma muy esporádica, pero esto simplemente genera un gráfico así, donde vemos pues una especie de código de barras, ¿no? Ahora bien, llegar a tratar el nivel de 10 no es algo muy habitual y es algo que ocurre pocas veces en la historia. Estamos en esa zona. ¿Significa que no podemos atacar ningún otro nivel? No. ¿Significa que ya tenemos que formar una subida clara? No, ni muchísimo menos. Será muy interesante ver la correlación que hay entre Fear and Greed Index y el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque si formamos un pequeño pullback, qué sé yo, ahora pues no sería algo extraño atacar el máximo anterior, pues para ver si lo testeamos como resistencia y entonces ya atacar con fuerza en un siguiente brazo bajista, ¿no? Como es tan habitual en la acción del precio. Pues si vemos un pequeño pullback en gráfico diario y la gente rápidamente empieza a sentir avaricia y se da la vuelta completamente esta métrica, pues bueno, están empezando a conocer qué es lo que está opinando la gente de este escenario en el cual estamos ahora mismo. Si por mucho pullback que haga el precio de Bitcoin esto sigue cayendo, pues también te da pistas sobre qué es lo que puede ocurrir a continuación. Además, si miramos la métrica de riesgo, bueno, más que de riesgo, la métrica de, bueno, sí, de riesgo histórico, podríamos decir, podemos ver cómo es riesgo, pero hablaría de la confianza. En pocas palabras, como más abajo está esta métrica, menos riesgo hay, pero también menos confianza hay en invertir o en comprar o en el mercado de criptomonedas en general. Y ahora mismo estamos viendo cómo pues, la capitalización de mercado justamente ha venido de romper el mínimo anterior, pero en este caso ya veníamos de hacer máximos y mínimos decrecientes desde hace bastante tiempo, con lo cual, en este caso, la confianza o el riesgo percibido cada vez va a menos y va totalmente anticipado a lo que está ocurriendo con el mercado en general. Entonces, vamos a ir a analizar lo que está ocurriendo entre Solana, entre Ethereum, porque hay más coincidencias dentro de toda esta estructura que estamos viendo que nos pueden dar pistas sobre lo que puede terminar ocurriendo con Solana, ¿no? Antes de ir directamente al gráfico, vamos a tratar, esto por cierto es la newsletter gratis que subimos semanalmente, subimos 4 newsletters totalmente gratis con toda esta información, métricas, noticias, datos on-chain. Bueno, hay un montón de información. Quien quiera y quien esté interesado en conocer o en recibir una newsletter de absoluta calidad totalmente gratis cada semana, hay varias, pues abajo os dejaré un poco el enlace para que podáis registraros. Evidentemente tenéis que dejar vuestro email porque la aplicación, creo que se llama Substack o algo así, lo obliga. Pero bueno, independientemente de ello, quien quiera información de calidad más fundamental, técnica igualmente y métrica, incluso on-chain, pues bueno, abajo en comentario fijado y en descripción
tendréis esta newsletter, ¿no? Pero bueno, ¿qué quería comentar? Fijaros, Solana. Este es el gráfico de Solana contra Ethereum. Solana contra Ethereum está en una clara tendencia bajista, está en una clara estructura bajista. Esto significa que Solana se está comportando claramente peor que Ethereum. Y como el mercado está en una tesitura bajista, significa que Solana está cayendo más de lo que está cayendo Ethereum, o Solana está cayendo mucho y Ethereum subiendo poco, ¿no? De entrada podemos ver que 6,9 millones de dólares se han trasladado a Ethereum. Esto es muy importante que lo entendamos porque valoramos el por qué se está formando este gráfico. Pero hay más datos a tener en cuenta. Solana y Ethereum han caído un 40%, algo muy, muy duro. Si analizamos el gráfico de Solana contra Bitcoin y lo comparamos con Ethereum contra Bitcoin, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver como claramente estamos formando una estructura muy similar. Esto ya lo hemos tratado en otras ocasiones, con lo cual no voy a entrar a comentarlo ahora. Ahora bien, ¿qué ocurre si analizamos qué es lo que tenemos aquí? En gráfico de barras tenemos Ethereum contra Bitcoin. En gráfico morado tenemos la dominancia de Bitcoin. Y en gráfico azul tenemos Solana contra Bitcoin. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que lo primero de todo, la dominancia de Bitcoin está subiendo, con lo cual se está llevando papel a Bitcoin. Esto está repercutiendo en que Ethereum contra Bitcoin está cayendo. Ahora bien, estamos empezando a ver una pequeña reacción, un pequeño freno. Hemos visto antes que Ethereum Bitcoin, ahora hemos comentado, está empezando a frenar, la dominancia de Bitcoin está subiendo, estamos viendo aquí cómo el gráfico de, aquí lo tenemos, Solana Ethereum, perdón, está cayendo con fuerza y vemos aquí como además Solana contra Bitcoin está cayendo con fuerza, con lo cual sale dinero de Solana, mucho, sale un poquito de dinero de Ethereum, pero sigue entrando dinero a Bitcoin. ¿Qué está significando esto? Significa que todo este descalabro de aquí, de Solana Bitcoin, comparado a que Ethereum está empezando a frenar, pero que Bitcoin sigue absorbiendo papel, significa que el dinero está saliendo de Solana y metiéndose en Ethereum. ¿Por qué? Porque si no estuviera entrando dinero en Ethereum de algún sitio, el gráfico de Ethereum Bitcoin seguiría siendo crítico, porque la dominancia de Bitcoin sigue subiendo. Con lo cual, esto es lo primero que quiero dejar claro. Se está sacando dinero de Solana y se está llevando a Ethereum. Ahora vamos a analizarlo en gráfico. Aquí tenéis pues más métricas, más gráficas. Aquí tenemos pues un pequeño indicador que habla de puntos de compra, puntos de venta en base a diferentes métricas y a diferentes datos. En definitiva, todo esto es gratuito y lo vais a tener abajo en el primer comentario fijado y descripción del vídeo. Entonces, ahora ya hemos entendido que Bitcoin o la dominancia de Bitcoin sigue subiendo pese a esa primera reacción de freno que ya hemos estado analizando esta misma semana, pero sigue subiendo. Ethereum contra Bitcoin está frenando y le está entrando papel de Solana. Fijaros, si ponemos el gráfico de Ethereum Bitcoin y lanzamos Fibonacci desde máximos a mínimos, fijaros qué es lo que podemos ver. Podemos ver que el precio, justamente después de este freno, después de esta distribución y desde el momento en el cual empezó a hacer máximos y mínimos decrecientes, contactó con fuerza con el nivel de 0,50, explotó y desde ahí el resto es historia. Vamos a poner encima de la mesa Solana contra Bitcoin. Pues bien, marcamos el mismo Fibonacci desde máximos hasta mínimos y fijaros, hemos pasado ya ese periodo de distribución, hemos contactado con el nivel de 0,50, podríamos llegar a formar ese gran pullback después de haber ya formado máximos y mínimos decrecientes y que el precio explote hacia abajo. Sería una posibilidad importante. Valoro el hecho de que desde el punto actual podamos ya hacer así y que Solana vuelva a comportarse mejor que Bitcoin. Me cuesta, sinceramente, me cuesta y mucho pensar que puede desarrollarse algo así. Y mucho menos cuando tenemos precedentes tan claros de ya no solo patrones de comportamiento tan específicos como lo que he comentado ahora de el pullback en 0,50 Fibonacci, historias así, sino también contextos y estructuras técnicas completas como la desaceleración, el giro, máximos y mínimos decrecientes, cambio de tendencia
entre Ethereum y Solana que estamos viendo. Con lo cual, esto es un punto importante a tener en cuenta y una perspectiva importante. En el caso o en el hipotético caso en el que Solana contra Bitcoin recupere, no implica que esto ya haya terminado. Primero porque técnicamente hablando, en cuanto a la estructura técnica, sin comparar patrones, seguimos con los máximos decrecientes y con los mínimos decrecientes. Y en segundo lugar porque además la comparativa versus lo que ha hecho históricamente Ethereum Bitcoin nos pone en alerta dentro de un hipotético pullback importante. Pero bueno, dicho esto, vamos a pasar al SP500. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la bolsa en Estados Unidos? Porque claro, está cayendo Bitcoin, está cayendo las criptomonedas y parece que solo están cayendo las criptomonedas, pero la realidad es otra. Estamos viendo una clara desaceleración, un claro patrón también de giro. Es decir, no se puede elegir dónde sí que se ve un patrón de giro y dónde no se ve un patrón de giro. Si yo pongo Ethereum contra Bitcoin, por ejemplo, o Solana contra Bitcoin, que es un poquito más reciente, fijaros, Solana contra Bitcoin en gráfico semanal, mismamente, ya me sirve. Y me voy al SP500, ¿qué es lo que está ocurriendo con el SP500 en gráfico diario? Lo voy a comparar contra Solana Bitcoin. Bien, a ver si lo puedo hacer más pequeño porque esto se me ha descontrolado. Vale, la similitud es clarísima y evidente. Solana Bitcoin contra el SP500. Fijaros, el SP500, los máximos cada vez los está ajustando más. Y del mismo modo que en Solana Bitcoin no necesitas ser un experto para ver que el gráfico deja de hacer así, empieza a hacer así, hace así y ahora está haciendo así. Es decir, si yo quito de aquí las... A ver si puedo ocultar esto. Si yo quito de aquí las velas, ¿qué es lo que podemos ver? Eliminar indicadores. Eliminar esto. Eliminamos todo. ¿Qué es lo que podemos ver? Que hay un activo que estaba en una carretera que va para arriba, que de repente empieza a girar, que de repente empieza a ir en horizontal y que ahora está tomando la misma carretera pero para abajo. O sea, está dando la vuelta a la rotonda. Hablando mal, ¿no? Pues no hay que ser un experto para darse cuenta de esto. Tampoco hay que ser un experto para ir al SP500 y te pones aquí y te das cuenta de lo que está haciendo el SP500. Y el SP500 ahora está empezando a dar la vuelta a la rotonda. Tenía la carretera para arriba, de entrada ya está haciendo así, pero es que ya está en plano el SP500. Y el plano es el paso previo al giro. La desaceleración es el paso previo al giro. No hay que compararlo con Solana. Tú ya ves que esto está en un círculo. Pues bien, ¿estamos en una fase menos avanzada y desarrollada de la caída? Sí. ¿Podemos esperar en Estados Unidos que el movimiento sea mayor? Sí. Es verdad, estamos encontrando dificultades porque cada vez que Estados Unidos ha intentado formar ese movimiento bajista, que ya lo ha intentado hacer varias veces, fijaros, lo ha intentado hacer por aquí, lo ha intentado hacer más tarde por aquí, lo ha intentado hacer por aquí también, y ahora está en su cuarto intento de formar un giro. Bueno, pues oye, técnicamente hablando o estructuralmente hablando ya hemos comentado que estamos en la rotonda. Pero es que técnicamente hablando, más en corto plazo, venimos de formar esta especie de arqueamiento, venimos de desacelerar en zona de máximos históricos, venimos de formar una vela envolvente bajista que se come 15 días anteriores, venimos de formar este patrón de doble techo, venimos de romper la primera zona de mínimos anteriores, venimos de romper la media móvil de 50 diaria, venimos de romper una estructura diagonal. Oye, es que hay muchos elementos, hay muchos argumentos. Podemos entender que si se enlaza un buen impulso, un buen pullback, porque falta el máximo decreciente, hasta que no haya el máximo decreciente no hay tutía, porque estamos entrando en esa disposición horizontal. Y Solana no ha empezado a caer, del mismo modo que no empezó a caer Ethereum, hasta que el precio no formó un máximo decreciente. Con lo cual, por mucho mínimo, si el precio no hace así, no podemos esperar que realmente rompamos la zona inferior de esta línea horizontal o de esta estructura horizontal para iniciar una caída.
Ahora bien, ¿esa caída tendría que ser crítica? No, fijaros, lo primero, si venimos para aquí y analizamos el year-to-date ROI del SP500 y lo comparamos con el year-to-date ROI del promedio de todos los años postelectorales, desde el año 1900 no sé qué hasta el 2021, porque el 2025 ha sido el último año postelectoral, que es este de aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el patrón es más o menos similar. Vemos que empezamos con esa especie de desaceleración, de freno, de estructura medio rara, medio tensa. Luego, de repente, empieza un movimiento impulsivo fuerte para un movimiento correctivo fuerte y terminar en medio de un poco de esa estructura, ¿no? Ojo, no tiene que ser igual. Ahora bien, técnicamente hablando, estamos empezando de forma muy similar. Se llegan a romper, ¿eh? En el promedio, el principio del ROI se va para arriba. Y hay un momento en el cual se rompe ese mínimo anterior. Sería o significaría romper los mínimos anteriores, es decir, romper lo que se formó aquí. El SP500, si sigue ese mismo patrón de entrada, rompería los mínimos del 13 de enero de este mismo año. Técnicamente hablando sería algo complicado, pero tampoco debería ser algo que nos tenga que preocupar mucho. ¿Por qué? Si nos vamos al año 1980 aproximadamente, aquí, más o menos por aquí, Reagan fue cuando fue elegido presidente de Estados Unidos y aquí pues tomó los mandos, hablando mal, ¿no? ¿Qué es lo que vivimos en ese año 1980, 1981, 1982? Sobre todo 81-82, que fue cuando fue elegido, ¿no? Bueno, pues lo que vivimos es una estructura o un periodo de caídas. El precio tardó un poquito, porque el año 1981 empieza aquí, pero fijaros, rompimos los mínimos anteriores, empezamos a hacer máximos y mínimos decrecientes, y ojo, para los que vean que el precio de Bitcoin ahora sube y no continúa el movimiento bajista, se rompe, se confirma, se rompe, se cierra, se confirma, se todo, y luego el precio que hace un pullback, testea anterior soporte como resistencia, y entonces sí, ya puede caer con fuerza. Ahora bien, ¿cae con una fuerza brutal? No. ¿Cómo cae? Con una estructura de cuña. ¿Qué significa una cuña? Un giro. ¿Qué significa un tercer toque en la parte inferior de la cuña? Probabilidad de giro. ¿Qué significa si ese tercer toque coincide con una zona de soporte, como es el caso? Mucha más probabilidad de giro. ¿Qué significa si además se forma un patrón de velas, como es esta Morningstar? Envolvente bajista, desaceleración, envolvente alcista. Todos los caminos hacia la misma dirección. Pero bueno, independientemente de ello, ¿bajo qué contexto económico se vivió todo esto? Pues bueno, ponemos encima de la mesa el gráfico de inflación. Espera, lo tengo aquí. Ponemos encima de la mesa el gráfico de inflación. Reagan pilla una inflación elevada que estaba empezando a irse para abajo y en el momento en el cual se medio controla la inflación formando ese movimiento a la baja, ¿qué es lo que ocurre? Que el precio explota y pasamos de... Se empieza el mandato de Reagan, vamos a poner en este punto de aquí, más o menos. Caída del SP500 del 20%, que ya es. Pues después de esa caída del 20%, desde el mismo punto, ¡pam! Subida del 171% en 2.429 días. Y desde el mínimo alcanzado, subida del 229%. Pero no solo eso, sino que seguimos con un gran periodo de pues, prosperidad económica hasta que en el año 2000 llega lo que llega, bla, 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 bla. ¿A qué quiero ir con esto? Quiero ir a que ni criptomonedas es el único activo que está cayendo, ni el SP500 se salva de los movimientos técnicos o de las estructuras económicas, ni sería raro tampoco que el precio formara un movimiento bajista mayor, pero sería un movimiento normal, dentro de una estructura normal y dentro de un punto económico incluso normal, podríamos decir, porque ya ha ocurrido en el pasado y ya hemos sabido salir de la misma. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontrarás el link para acceder a nuestra newsletter gratuita. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.